Reconocer y proteger la dignidad de las personas es el propósito más esencial de los derechos humanos. No distinguen nacionalidad, religión, género ni raza. Nadie puede arrebatárselos a otra persona. Fue apenas en el siglo pasado, justo al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó una verdadera discusión para establecerlos. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde entonces, las naciones del mundo aún tratan de ponerse de acuerdo sobre su alcance y también sobre sus responsabilidades. Pero ¿cuándo podemos decir que un derecho queda verdaderamente garantizado? ¿Qué pasa cuando son vulnerados? ¿Y con qué herramientas contamos como ciudadanos para hacerlos valer? Acompáñame a conocer los derechos para ser humanos. Empezaremos por uno de los derechos más extendidos, reconocidos y también con más retos: el derecho a la educación. Según la UNESCO, la educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza y también superar las desigualdades. El director del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, explica que para una autoridad garantizar el derecho va más allá de ofrecer una infraestructura. Pero entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las características que debemos conocer de este derecho? Maestro, gracias por su tiempo y por recibirme. Quisiera preguntarle de inicio, ¿qué representa para una institución, para el propio Estado mexicano, el garantizar un derecho como lo es el derecho a la educación? Bueno, primero que nada es un compromiso, porque tienes que generar un compromiso y una sinergia con la sociedad. La educación yo creo que es uno de los servicios más sensibles que la sociedad demanda al Estado mexicano. Aparte de los servicios indispensables como lo es la salud o la seguridad, sin lugar a dudas que la educación es el primer derecho que tienen los seres humanos, los mexicanos, como un principio lógico para buscar su desarrollo personal, familiar y social. Cuando hablamos de garantizarlo, ¿nos referimos solo a que haya escuelas suficientes, a que haya maestros? ¿Qué abarca este derecho? Bueno, el derecho a la educación no solamente es garantizar un espacio educativo en donde puedan acudir, porque la educación no es nada más presentarte en una escuela, sino también adquirir los conocimientos necesarios para poderte desarrollar en la vida, que es en lo que está constituido el derecho a la educación. El hecho de construir escuelas o tener espacios educativos a donde puedan estar asistiendo los niños, yo creo que sería la parte más sencilla de brindar el servicio educativo. La parte más noble, más humana de prestar el servicio educativo va más allá, va más humano en ese sentido, donde el docente, con base a ese sentido de vocación, de entrega, de disposición y de conocimiento, transmite esos conocimientos necesarios para que el alumno desde temprana edad comience a adquirir los conocimientos necesarios que le servirán en la vida para desarrollarse personalmente. Ahora, cuando hablamos de derechos humanos también podemos hablar de vulnerabilidades. ¿Qué pasa con el niño que no tiene una escuela cerca de su casa o que no tiene uniformes o acceso a útiles escolares, acceso a libros o donde no hay maestros suficientes? Son elementos básicos para la prestación del servicio educativo, lo que acabas de enunciar, que no pueden faltar, no podemos prescindir, no puede ir desligado una situación de la otra. Si tú estás hablando de impartir servicio educativo, tienes que estar hablando de tener, primero que nada, escuelas, segundo, maestros, tercera, equipamiento dentro de las escuelas para poder brindar el servicio educativo y que las escuelas cuenten con los servicios básicos indispensables para que el alumno pueda adquirir esos conocimientos en un espacio y en un ambiente adecuado para que pueda estar despejado de toda preocupación o de todo otro contexto que le pueda distraer de lo mismo. Y adicional a ello, por supuesto, un factor muy importante, el tener docentes capacitados y preparados para que puedas facilitar o brindar ese tránsito de conocimiento hacia los estudiantes. Porque hoy los alumnos o nuestros jóvenes ya no están acostumbrados adquirir el conocimiento mediante la transmisión de información de una persona que se pare al frente o genere algún monólogo de conducción o de comunicación. Ahora tienes que innovar y tienes que mejorar tus prácticas docentes para que los estudiantes puedan adquirir el conocimiento de la forma en cómo ellos te lo están demandando, de la forma en cómo ellos están
prácticamente ya adaptándose a esta nueva vida, a este nuevo mundo que está cambiando constantemente con el uso de las herramientas tecnológicas, con el uso, por qué no decirlo, hasta de un lenguaje que sea propio para que ellos puedan entender y captar lo que tú le estás transmitiendo como docente. ¿Qué es lo que puede hacer un menor que no está recibiendo la educación que necesita o el estándar de la educación que necesita? Lo primero que tenemos que hacer es crear conciencia a la sociedad de que la educación es el derecho de los niños, pero también es una obligación del Estado el impartirla. Lo primero que tienen que hacer es acercarse a la autoridad educativa de su entidad, del Estado, para exigir no solamente en qué condiciones se está prestando la educación, sino también para revisar y ver de qué forma la están llevando a cabo. Ojalá y ese interés y ese involucramiento de los padres de familia, no solamente por cumplir con llevarlos a la escuela, sino por incorporarse a los trayectos formativos de los jóvenes y de los niños, se pudiera ir fortaleciendo, porque sin duda alguna ahí existiría ya también el compromiso social de la familia hacia la educación, que es una herramienta indispensable para poder trabajar de manera coordinada. Gracias, maestro, por su tiempo y por la información. Al contrario, Dulce, gracias por visitarnos aquí al Instituto de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo podemos saber si el derecho está garantizado? ¿Cómo sabemos cuál es la calidad de la educación que recibimos? El doctor en docencia e investigación, Eugenio Herrera Nuño, lleva cerca de 40 años desarrollando programas sociales y actualmente es secretario técnico para la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es la erradicación de la pobreza. Él sostiene que para alcanzar un nivel de educación sustentable se requiere mejorar las políticas de todo un país. Eugenio, cuéntanos, ¿cómo comprobamos que un Estado realmente está garantizando el derecho a la educación? Sí, de entrada podríamos estar hablando del derecho superior del niño, es decir, todo, absolutamente todos, recursos familiares de los estados, etcétera, a donde primero se tiene que direccionar es al derecho de los niños, y el primer derecho del niño pues es su educación. Entonces, cada uno de los países hemos estado viendo que van cumpliendo o no con la cantidad y calidad de años de educación. Por ejemplo, con la pandemia, en México pues bajamos 2 o 3 años de escolaridad, y en México la velocidad en la que avanzamos en años de escolaridad es un año más de escolaridad cada 10 años, ¿verdad? Entonces teníamos 4.6 años de escolaridad en los 70, en el último censo fue con 9.6, es decir, después de 50 años avanzamos 5 años, ¿verdad? Entonces es muy sensible esto. Y actualmente, ¿en qué posición se encuentra México si hablamos de estándares educativos y de calidad, que es una característica de este derecho? Quizá el indicador más importante que tengamos que ver para México tiene que ver con la OCDE, porque pertenecemos a la OCDE. Son 38 países. En educación estamos en 37. Andamos ahí con Sudáfrica, con Turquía, etcétera, ¿no? Entonces, hay condiciones necesarias que se tienen que estar dando para que se cumplan estos procedimientos, ¿no? Si no hay familias sostenibles, pues no hay educación sostenible, ¿no? Porque entonces no cuento con los recursos necesarios para ello, ¿no? Entonces es muy importante que en países en desarrollo vayamos amarrando los derechos de las personas, ¿no?, a situaciones que les garanticen los mismos, ¿no? En el caso de México, quizá lo que más nos está haciendo falta se llama Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, tú no solo tienes una escuela, también tienes guarderías y también tienes escuelas de tiempo completo donde hay alimentos, o quien te cuide, un adulto mayor, etcétera, de tal suerte que, por ejemplo, tú puedas trabajar y trabajando puedas lograr que tu hijo siga estudiando, porque probablemente si ya tienes que ir a trabajar y no tienes tiempo, tu balance vida-trabajo empieza
hacer de tal suerte que le afecta al niño y el niño ya no está yendo a la escuela o tiene carencias para asimilar los contenidos porque no ha comido, porque no está en disposición para, ¿no? Entonces sí son muchos factores que tienen que considerarse. Y por último, Eugenio, teniendo en cuenta todos estos indicadores, ¿qué debería de hacer la autoridad en tiempos actuales para hablar de una verdadera garantía del derecho? Priorizar mucho en el caso de las instituciones, pero en el caso nuestro, la autorregulación. Nos falta mucha autorregulación en México. Eso significa que también vayamos teniendo una vida más priorizada y que entonces vayamos respetando los derechos de los demás y los propios. Es decir, es una ética del cuidado, ¿no? Entonces, de esta forma es que se pueden complementar las acciones, las políticas públicas, la forma y estilo de vida de las personas. O sea, esto va amarrando entre ciudadanías e instituciones, ¿no? Bien, te agradecemos por esta información y por la entrevista, Eugenio. No hay de qué, al Muchas contrario, gracias. encantado. Tanto el doctor Eugenio Herrera como Luis Enrique Gutiérrez coinciden en que la participación social representa una pieza clave en el proceso hacia una educación de calidad. Pero nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Elena Anaya es abogada y activista en el colectivo Cultivando Género. Su trabajo es un ejemplo de las acciones que emprende la sociedad civil a favor de la educación. Su experiencia nos podría aportar herramientas para saber cómo proteger este derecho. Elena, cuéntanos, ¿qué integra exactamente el derecho a la educación para poderlo nombrar como tal? Mira, pues el derecho a la educación es un derecho complejo y multifactorial. Comúnmente pensamos que solamente abarca lo que conocemos como la cobertura educativa, como la posibilidad de acudir a una escuela, tener una banca a la cual poder acudir para poder estudiar, pero no, es un derecho complejo. Abarca otras múltiples circunstancias, por ejemplo, el garantizar infraestructura educativa adecuada, una capacitación docente eficaz, la creación y el diseño de planes y programas acordes a la realidad social, cultural, económica de los países, de los estados. Abarca también pues, el garantizar que la educación se dé en espacios libres de violencia, con respeto a la dignidad personal. Muchos aspectos, es un derecho amplio, multidimensional. Y por lo tanto su garantía pues, también implica la realización de muchas medidas por parte de las autoridades y de la sociedad en general. ¿Y ellos cómo lo garantizan? ¿Qué caminos suelen seguir y también qué suelen omitir? Bueno, la estructura estatal, el sistema estatal educativo, pues de alguna u otra forma tiene que encaminarse pues, a garantizar todos estos aspectos del derecho, ¿no? Desde asegurar la cobertura educativa, como lo decíamos hace un momento, lograr esquemas de capacitación docentes adecuados, también mecanismos de apoyo para personas que dentro del sistema educativo requieren apoyo específico por su condición especial de vulnerabilidad, ya sea por el género, por la edad, por la condición de salud, por ejemplo las becas, ¿no? Muchos aspectos, asegurar a través de programas de prevención de la violencia escolar, de no discriminación en el aula. Entonces son muchas las medidas que el Estado tiene que tomar, medidas también de respeto al derecho, por ejemplo, de no interferir de forma directa con el derecho humano, también de promoción de lo que significa el derecho a la educación, que las personas conozcan cuál es el alcance del derecho a la educación, sobre todo también cuál es la oferta educativa que el Estado y sus autoridades tienen para la sociedad en general, no solamente para las infancias, también tenemos la formación para el trabajo, la educación especial y muchos otros aspectos. Es parte de la obligación de promover el derecho humano y sobre todo también los mecanismos a través de los cuales las personas pueden hacerlo valer, a dónde acudir cuando existe alguna irregularidad, alguna inconsistencia en la prestación del servicio educativo. Y ante un escenario de vulnerabilidad, imaginemos incluso situaciones de lejanía o de pobreza extrema, ¿con qué herramientas cuenta la gente, los niños, los adultos, las familias para hacer valer el derecho? Mira, pues es importante saber que el propio sistema educativo, generalmente las autoridades,
tienen mecanismos de quejas y denuncias para hacer conocer, para hacer saber cualquier irregularidad en la prestación del servicio educativo, ya sea falta de maestros, falta de material de apoyo, algún riesgo en la infraestructura educativa para las y los estudiantes. Y estos mecanismos administrativos permiten que la sociedad, padres, madres de familia, estudiantes incluso, los propios docentes, puedan comunicar estas irregularidades para que las autoridades de primera mano puedan solucionarlo. A veces estos esquemas pues no funcionan, ¿no? Y habrá que acudir a otras instancias. Tenemos las quejas ante las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos para que se pueda investigar posibles violaciones al derecho a la educación, sobre todo dentro del esquema público educativo, o también el juicio de amparo, ¿no? Que es el recurso judicial que por excelencia está encaminado a proteger los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la educación. Y en el juicio de amparo se han ventilado situaciones que de alguna u otra forma ponen en riesgo el derecho a la educación, por ejemplo, discriminación en las aulas, situaciones de acoso escolar, fallas en el sistema en cuanto a recursos, en cuanto a instalaciones básicas de las escuelas. Entonces, tenemos estos mecanismos. Es importante saber que generalmente las autoridades educativas tienen oficinas de representación de manera regional, no solamente en las capitales de las entidades, sino también en algunos municipios. Y es importante que las personas sepan dónde está esta representación del Estado en cuanto a educación para que puedan acudir y gestionar cualquier solicitud y petición. Y si esto falla, que también sepan que hay otras instancias, otras autoridades a las cuales también acudir. Y en este derecho tan esencial, incluso pues ya antiguo, digamos, en el Sistema Universal de Derechos, fue de los primeros. ¿Realmente qué papel juega la sociedad civil organizada? Es un papel importantísimo. Primero hay que destacar pues, que la educación tiene una función social indispensable, ¿no? Además de permitirle a la persona desarrollar sus más altas capacidades, la forma en el sentido de solidaridad, de igualdad, de justicia en la sociedad. Por eso que debe de preservarse, de garantizarse de la mejor medida este derecho. Y pues en ese sentido, la sociedad civil tiene un papel fundamental. Yo lo vería como en dos vertientes. Una, sí como impulsores, como vigilantes de lo que hace o no el Estado, ¿no? Para exigir, para impulsar que se cumplan las obligaciones, no solo nacionales, sino internacionales que en materia de derechos humanos ha adquirido el país, las autoridades. Pero además de este papel de exigencia, pues tenemos la obligación, un deber ético y social de generar por parte de la sociedad civil, organizada formalmente o no, acciones en favor de la educación, en pro de la educación, ¿no? A mí me maravilla ver experiencias de bibliotecas ambulantes, de talleres comunitarios, de esquemas educativos organizados por sociedad civil ajenos a la estructura estatal, ¿no? Con excelentes y maravillosos resultados desde un sentido comunitario, horizontal, de sociedad civil para sociedad civil. Hay organizaciones maravillosas cuyo objeto social es el impulso al derecho a la educación, que hacen un trabajo contracorriente para mejorar las condiciones educativas de las poblaciones. Háblanos de Cultivando Género. ¿Qué se ha hecho en la organización para fomentar e impulsar el derecho a la educación? Pues mira, parte justo de nuestro objeto social de Cultivando Género es el impulso de acciones a favor de la educación de niñas, niños, adolescentes y mujeres particularmente. Y pues a lo largo ya de casi 8 años hemos tenido la oportunidad de impulsar algunos programas educativos en distintos temas. Particularmente y en los últimos años en cuanto a la alfabetización digital, acciones educativas para formar a padres, madres, estudiantes, sobre todo a las infancias y docentes en el tema de seguridad digital, en la prevención de la violencia digital y la prevención de la violencia escolar. Y hemos podido hacerlo al interior de las escuelas y también dentro de otros grupos sociales. Y ha sido una experiencia maravillosa con buenos resultados y pues empujando lo que está en nuestras manos para mejorar el acceso a la educación en un tema particular como lo es este. Elena, gracias por esta información, por la entrevista y estamos atentos a Cultivando Género. Muchas gracias, felicitarles por esta gran acción de promoción de derechos humanos dirigida a la sociedad en general. Ahora solo nos falta conversar con quien garantiza de primera mano este derecho. Gracias. Beatriz Espinosa se desempeña como maestra en una escuela multigrado, en la comunidad de Tepozán, ubicada en la Sierra de Tepesalá, al norte del estado de Aguascalientes. Ella imparte clases en un modelo educativo que busca garantizar el derecho a la educación en niñas, niños y adolescentes de zonas de alta marginación.
Para la maestra Liz, la empatía es un elemento fundamental para avanzar hacia una mejor garantía de este derecho. ¿Qué implica dar clases aquí en la comunidad, maestra? ¿Qué implica? Implica conocer contexto, implica tener un poquito más como de empatía y conocer no solamente el contexto hablando de lo físico, sino el contexto hablando también de los papás. Ver cómo ellos son, en qué trabajan, entonces, para poder apoyar un poquito más a los niños en cuanto a lo académico, porque como usted lo maneja, estamos alejados a lo mejor de algunas cosas que otras escuelas tienen el privilegio de estar cerca. Y nosotros al no tenerlo, tenemos que buscar esa manera de acercarlos. A lo mejor no tengo la posibilidad de llevar a los niños a que vivan una experiencia a algún lugar en específico, pero el Internet es una herramienta que a lo mejor he explotado bastante, pero que me ha apoyado mucho con los niños, incluso para mi propio aprendizaje, porque el tener niños con diferentes condiciones implica un reto enorme. Y pues agradezco a las maestras de educación especial porque sin ellas, la verdad, no podríamos, nos brindan diferentes orientaciones. Entonces, el hecho de que nosotros como colectivo seamos también unidos porque nos comentamos, miren, le estoy haciendo así. Entonces, sabemos perfectamente que otro maestro va a tomar ese mismo grupo. Y ya con eso vamos dándole como herramientas, buscando el apoyo de la familia, que aquí en realidad apoyan bastante, nos tienen todavía, y digo todavía porque en algunos lugares ya no lo hay, todavía nos tienen mucho respeto y mucho aprecio. Me siento muy feliz y muy tranquila de estar trabajando aquí. Y bueno, creo que si usted observa, los demás compañeros creo que tienen la misma experiencia que yo tengo. Estamos a gusto en esta escuela. Y tras más de una década de experiencia también aquí, muchos más años como docente, ¿qué diría que son las condiciones esenciales? ¿Cuáles serían las condiciones esenciales para garantizar el derecho a la educación como un derecho humano? Yo podría garantizar que un niño viniera a la escuela, pero no solamente es darle un derecho a que asista. Es un derecho, el derecho hace que el niño se sienta parte de, no porque tenga cierta condición, no porque venga de cierta familia, no, aquí todos tienen ese lugar. Por eso decidí poner al inicio de ciclo ese letrero, porque creo que cada quien aporta lo que tiene y se tiene que sentir parte de, que somos como un engrane, somos esa parte importante y sin alguno de ellos este salón no sería lo que es. Diría entonces, y es lo que entiendo, que el derecho a la educación en sí mismo es la base para crear comunidad. El derecho no nada más es asistir. El derecho es que los niños tengan esas habilidades, que desarrollen las habilidades para poder, no solamente que tomen una asistencia, que no solamente tengan una calificación, no, que lo que sea aquí, ese derecho al que de ellos accesaron y lo que usted quiera, les pueda servir allá, para que garantice no solamente el bienestar de ellos y de su familia, sino también el bien común. Y aquellos niños que quizá no están dentro de las aulas, ¿qué les dirían las familias para que logren alcanzar ese derecho? Porque lamentablemente no todos los niños en ninguna comunidad están dentro de las escuelas como deberían. Les diría que piensen cómo los quieren ver en algún tiempo, porque no van a ser niños eternamente. Ellos tienen que convivir, son muchas cosas las que una escuela les brinda. Es a lo mejor hasta su segundo hogar. Quizá hay cosas que los papás no les tienen la confianza suficiente para contarles, o no sé, y ellos llegan aquí con nosotros, con sus cuentos, a lo mejor con sus inquietudes, con sus historias. Esa es una parte que los va a escuchar. Yo les diría, no les quiten eso, porque es un derecho, claro, pero es un privilegio también, estar aquí, formar parte de algo. Yo les diría que por favor recapaciten, que las cosas son por algo y por algo está la educación, que les brinden esa herramienta fundamental que les va a servir para seguir escalando en la vida, porque si lo dejan desde un principio, ¿qué va a ser de ellos? Y no solamente hablando económicamente, son muchos aspectos que la escuela cubre. Maestra, gracias por la entrevista y por contarnos su experiencia y su aprendizaje dentro del aula. Gracias, al contrario, muchas gracias a ustedes por permitirnos mostrarles lo que realmente es. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Tiene un aula muy bonita. Muchísimas gracias. La educación es un derecho universal. Sin embargo, en el mundo hay más de 240 millones de niños y jóvenes que siguen sin conocer un aula. El derecho a la educación es probablemente uno de los desafíos más urgentes en la actualidad. Los expertos nos han mostrado cifras que deben ocuparnos. El Estado como institución aún no llega a todos los rincones.
Los maestros, quienes están en la primera línea, se enfrentan a nuevos retos todos los días. Desde la desigualdad hasta la infraestructura, desde la formación hasta la calidad e incluso la tecnología. Pero hay esfuerzos por educar desde la sociedad civil, de llegar a donde las instituciones todavía no alcanzan. Después de todo este recorrido, podemos cerrar con la siguiente reflexión. Una frase de Nelson Mandela, uno de los más grandes defensores de los derechos humanos. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.